Buenas tardes, este es un video para la cátedra de Sociología del CIAER de la carrera de Administración de Empresas y es la continuación de dos videos anteriores que trabajamos sobre Karl Marx y Emil Durkheim, sobre la sociología clásica, y en este caso nos va a convocar la tercer corriente de la sociología clásica que trabajamos, que es la sociología comprensiva, a través de su principal exponente, que es Max Weber, un filósofo alemán, historiador, abogado, profesor y también, vamos a decir, un estudioso de la economía y de la administración pública. Así que también es considerado uno de los teóricos más importantes de la ciencia política. Bueno, Weber nació en 1864, falleció en 1920, también en Alemania, y durante mucho tiempo se dedicó a estudiar teóricos de distintas nacionalidades, y en ese sentido, respecto del papel que cumple en la sociología como ciencia social, tenemos que decir que Weber conocía las obras de Marx y de Durkheim y justamente desarrolló su propia teoría, confrontando de alguna manera con el positivismo de Durkheim, de su intento de generar leyes del comportamiento social, y también se vio influenciado por Marx, del que tomó algunas ideas para luego reformularlas o generar una visión distinta desde su sociología comprensiva. Si bien no vamos a trabajar en estos apartados mucho sobre el concepto o la concepción de estructura social, sí tenemos que aclarar que la estructura social para Weber estaba conformada no solamente por clases sociales, como planteaba Marx, sino también por otros tipos de agrupamientos o de divisiones también entre grupos sociales. Weber reconoce que la diferencia económica o de clase es importante, aunque le agrega que no solamente la diferencia debe situarse entre la clase que tiene los medios de producción y la que solamente tiene su fuerza de trabajo, sino que también hay otros elementos que pueden influir para que determinados individuos o grupos sociales tengan poderío económico. Por ejemplo, la formación profesional. Pero además de las clases sociales, Weber va a plantear que hay otras formas de agrupamiento y de distinción social, como son el estatus, o sea, el honor social o la valoración que hace la sociedad sobre un determinado individuo o grupo, estatus o prestigio, y también la división en partidos, o sea, determinados grupos de individuos se unen y se diferencian por su ideología política. Vamos a ver que es muy importante también en Weber el concepto de relación social y obviamente el concepto estrella, que es el de acción social. Metiéndonos ya en la perspectiva de análisis de Weber y la sociología comprensiva, Aznar nos plantea que Weber hace una distinción entre el juicio de hecho y el juicio de valor, aplicado a la investigación social. Entonces, podemos diferenciar en un fenómeno social el fenómeno en sí, como está sucediendo. Vamos a decir que hacemos un juicio de hecho, describimos la situación, pero a la vez también nosotros nos hacemos una idea, le damos un significado, una valoración al hecho, intentando, por ejemplo, entender
cuáles son los motivos de las personas que están involucradas en esa situación. Hacemos un juicio de valor. Esto es importante, el tema de la valoración, porque tiene que ver con la subjetividad del investigador, o sea, sus propias experiencias, su forma de ver la realidad y la selección de los fenómenos que le parecen importantes para investigar. De la misma manera, cuando traslademos esto al estudio de la acción social de los individuos, vamos a ver que esta sociología comprensiva va a incorporar la subjetividad como un elemento que puede explicar por qué las personas actúan de la manera en que lo hacen. O dicho de otra manera, no solamente nos va a interesar desde la sociología comprensiva cómo se están comportando determinados sujetos, sino que cuando tengamos que preguntarnos por qué se comportan de la manera en que lo hacen, vamos a pensar también en que esos sujetos le dan sentido a su acción y actúan también por distintos motivos que los empujan a actuar. Entonces, vamos a decir que la sociología es la ciencia de la acción social que busca entenderla interpretándola para de esta manera poder explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. A ver cómo explicamos un poco esto. El objeto de estudio entonces de la sociología comprensiva es la acción social. Los individuos actúan en sociedad, no actúan sobre la nada, sino dentro de un contexto histórico y dentro de un conjunto de relaciones sociales que generan influencia sobre ellos. Entonces, la sociología es la ciencia de la acción social. Obviamente va a buscar entender esa acción social de los individuos. Pero ¿cómo vamos a hacer para entenderla? A través de la interpretación. O sea, tratar de ponernos en el lugar del sujeto que estamos estudiando, o sea, de nuestro objeto de estudio, y tratar de interpretar cuáles fueron las motivaciones de ese sujeto y qué sentido le dio ese sujeto a la acción. Ahí está la interpretación. Ahora bien, ¿qué es esto de la explicación causal? Tanto Marx, Durkheim como Weber van a intentar encontrar cuáles son las causas que explican el comportamiento de las personas. En el caso de Marx vemos que hay una influencia muy importante de la clase social y por lo tanto de la situación de cada grupo en el proceso de producción. Cuando tengamos que explicar por qué las clases se comportan de determinada manera, vamos a tener que buscar su causa en el ámbito económico, ¿no? En la sociedad civil. Durkheim, en cambio, también va a ver una gran influencia del conjunto social, por ejemplo, de la conciencia colectiva sobre el comportamiento de los individuos, y ahí va a buscar también en la división del trabajo y en el papel de la conciencia colectiva causas que puedan explicar el comportamiento de los individuos. En Weber la situación cambia porque gran parte de la explicación del comportamiento de los individuos está justamente no tanto en la influencia social, sino también en los motivos y en el sentido que los individuos le dan a sus propias acciones. Ahora corresponde diferenciar entre una acción social y una relación social. Una acción, nos dice Weber, es una conducta con sentido para el sujeto que la realiza. ¿Por qué es importante el sentido de una acción? Porque una acción que tiene sentido puede ser comprensible para alguien que está observándola de afuera o que está tratando de interpretar la conducta de otra persona. Ahora bien, decimos,
¿Qué diferencia una acción de una acción social? En una acción social, la conducta con sentido está referida a la conducta de terceros. O dicho de otra manera, el que actúa socialmente, quien lleva adelante una acción social, toma en cuenta que su propia acción puede generar reacciones en otras personas o que las puede involucrar. Por eso, las conductas de otras personas son consideradas por este sujeto al momento de actuar. Pueden presentarse como facilitadoras de nuestra propia acción o como obstáculos. Pero siempre una acción social toma en cuenta la conducta de otras personas, de terceras personas. ¿Qué diferencia ahora una acción social de una relación social? La relación social involucra a varios individuos. Pero no se trata de un grupo de personas corriendo para el mismo lado o saltando, teniendo en cuenta la misma conducta, sino que una relación social supone que estos varios individuos que están tomados en cuenta acá están interactuando. Una relación social entonces implica interacción entre sujetos que le dan sentido a sus conductas, pero que además se toman en cuenta mutuamente. Aclaremos también que a diferencia de Durkheim, la relación social en Weber no implica solidaridad. En el análisis tenemos que incorporar un concepto más, que es el concepto de orden legítimo. Decía Weber que los individuos actúan socialmente y se relacionan socialmente, pero también dentro de un contexto. Entonces Weber va a decir, la relación social es una probabilidad de actuación social que está basada en la posible existencia de un orden legítimo. ¿Qué es este orden legítimo? Es un conjunto de normas que pueden presentarse como obligatorias, por ejemplo, las leyes, o como modelos de comportamiento que son aceptados socialmente. Entonces, las relaciones sociales de los individuos se relacionan tomando en cuenta que existen determinadas leyes que regulan el comportamiento y determinados modelos de conducta que permiten más o menos predecir de qué manera el resto de la sociedad se va a comportar ante una acción propia. El orden legítimo entonces lo que hace es posibilitar que los individuos se relacionen socialmente, sabiendo de alguna manera cuáles son las probabilidades de actuación o de respuesta de los otros individuos que están involucrados en esta relación social. Por ejemplo, en un sujeto que se muda a un barrio nuevo y cuando está desempacando se da cuenta que se quiere tomar un mate y no tiene yerba. Como es habitual en las reglas de hospitalidad, piensa en ir a pedirle una taza de yerba al vecino, siempre con la expectativa de que comparten estas reglas. Golpea la puerta y el vecino lo atiende y entonces el individuo le pide una taza de yerba. Si pensáramos que ambos comparten el mismo orden, el vecino que va a pedir la yerba y el que lo recibe, podríamos esperar que la respuesta sea positiva, o sea que el vecino le preste la taza de yerba o que no se la preste y le diga que no tiene o que no toma mate. Pero supongamos que el vecino, en vez de
alguna de estas dos respuestas, vuelve hacia dentro de su casa y sale con un cuchillo persiguiendo al vecino que recién se muda. Esto es algo que puede llegar a ocurrir, pero no es lo más probable. Por lo tanto, el orden válido en este caso no es el mismo para las dos personas. Cuando un individuo actúa socialmente, dice Weber, piensa, tiene en cuenta la posibilidad de que esas normas obligatorias o esos modelos de comportamiento valgan para las personas que están a su alrededor. Ya definimos estos conceptos, podemos hablar de que hay dos tipos de relación social que Weber identifica. Uno se llama comunidad y el otro sociedad. ¿Qué los diferencia? En el tipo de relación social de comunidad, Weber dice que la acción de los individuos, su acción social, se inspira en sentimientos subjetivos que pueden estar relacionados con el afecto o con la costumbre. Los individuos entonces buscan en este tipo de relación social constituir un todo, entrar en comunión, tener algo en común. En el tipo de relación social, sociedad, en cambio, la acción de los individuos está inspirada en la búsqueda de la compensación de ciertos intereses, ya sea intereses materiales o alguna forma de compensación simbólica o valorativa. Entonces lo que buscan los individuos es asociarse para tener beneficios mutuos. Vamos a hablar de motivos racionales. Para hablar de los tipos ideales de acción social y de dominación, que es nuestro último apartado, vamos a hacer una pequeña aclaración sobre esta idea de los tipos ideales. Los tipos ideales son una construcción teórica, o sea, del investigador. No son ni verdaderos ni falsos, sino que se miden por su utilidad y no sirven a los estudiosos o a los investigadores para clasificar. En este caso, lo que se hace es tomar unas conductas reales, situaciones concretas, y llevarlas hacia su máximo de racionalidad. Digamos, vamos a decir, exageramos la racionalidad de la acción y las clasificamos para poder interpretarlas. Obviamente, la cantidad de clasificaciones o la forma de clasificarlo va a depender de la valoración del autor. En el caso que nos compete en esta materia, vamos a hablar de Weber y su clasificación de acciones sociales, que vamos a ver que hay 4 tipos de acción social, y sus 3 tipos ideales de dominación legítima. Pasamos ahora sí a hablar de los tipos ideales de acción social, y para eso tenemos que volver a repetir la importancia para Weber de incorporar la subjetividad del actor social que vamos a estudiar. Por eso es importante tener en cuenta los conceptos de sentido subjetivo, mentado o asignado, y motivos de la acción. Entonces Weber nos dice, las leyes que podamos generar respecto de la acción social en realidad son probabilidades de actuación. Y cuando queremos interpretar la conducta de las personas, tenemos que pensar en sus motivaciones. Pero el problema es que para clasificar los motivos, las acciones por sus motivos, la clasificación sería imposible porque hay infinitos motivos por los que las personas actúan de la forma en que lo hacen. Pero sí nos va a resultar un poco más simple poder clasificar el sentido de una acción. Por ejemplo,
Si clasificamos una acción por el sentido asignado, podemos hablar de una acción afectiva. Ahora, si vemos por qué una persona se comporta de manera afectiva, a través de sus motivos podemos encontrar que alguien actúa por amor, o actúa por celos, o por un sentimiento de ira, y entonces ya las motivaciones son múltiples. Para poder agruparlas y explicarlas y también comprenderlas, Weber va a agrupar todo este tipo de acciones sociales que tienen motivos afectivos justamente por el sentido de la acción, y les va a llamar acciones afectivas. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. También va a aclarar que una acción social no es un comportamiento homogéneo de un grupo de individuos, por ejemplo, miles de personas tomándose de un tren, ni tampoco una acción social es una conducta de un individuo influido por terceros. Por ejemplo, en una manifestación un grupo de personas empieza a tirar piedras y otras personas se suman porque están influidas por ese comportamiento. Acá en realidad la acción social es siempre una acción que tiene un sentido y que ese sentido siempre está vinculado con la actuación de otras personas. O sea, el sujeto que está realizando la acción toma en cuenta, como decíamos, posibles conductas de terceros. Las conductas lo condicionan de alguna manera. Los 4 tipos de acción social de Weber tienen una primera clasificación entre acciones sociales racionales y no racionales. Dentro de las acciones sociales racionales encontramos la acción social racional con arreglo a fines, que es la más racional de todas, la acción más planificada, y la acción social racional con arreglo a valores. Dentro de las acciones sociales no racionales encontramos también 2, la acción social afectiva y la acción social tradicional. Vamos a definir ahora la acción social racional con arreglo a fines. Este es un tipo de acción en la que el sujeto que la va a realizar toma en cuenta el comportamiento posible de determinadas personas y objetos y los toma como medios o condiciones para lograr el fin propio. O sea, este individuo, que es muy racional, se va a proponer determinados fines u objetivos de actuación, va a considerar cuáles son los medios que tiene a su alcance. En este caso podría ser qué personas pueden ayudarlo o de qué objeto se puede servir para su propio fin, y también qué personas u objetos pueden generarle un obstáculo para perseguir ese fin. Y además este sujeto va a tomar en cuenta las consecuencias de su acción. Tenemos entonces una acción totalmente racional, que es el tipo de acción social que se observa en menor cantidad. Además, la acción social con arreglo a valores o de acuerdo a valores también es una acción en la que el individuo toma en cuenta los medios que tiene disponibles, o sea, objetos y otras personas que pueden ayudarlo u obstaculizarle su propio fin, pero no va a tomar en cuenta las consecuencias de la acción. ¿Por qué? Porque estas acciones están inspiradas o condicionadas por valores. Pueden ser valores éticos, valores estéticos, valores religiosos, que le dan sentido a la conducta independientemente del resultado que logre con su acción. Lo importante en este tipo de acción es la conducta en sí. Tenemos los 2 tipos de acción social no racionales, que son la acción social afectiva,
que es una acción inspirada por un sentimiento presente, que puede ser, como decíamos antes, un sentimiento de amor, de venganza, de odio, de ira, de celos. Generalmente se trata de conductas que no tienen un sentido asignado por el sujeto. El sujeto actúa motivado por esos sentimientos y decimos que son actuales porque no hay un proceso de planificación previa, como si hay en las acciones racionales. Y una acción social tradicional es una acción social motivada por la costumbre. Más atrás, las acciones sociales se guían por la presencia de un orden, de un conjunto de normas que es legítimo, o sea, aceptado por la mayoría. Ese orden, dice Weber, valida las conductas, les da sentido o las respalda. Ahora, la cuestión acá interesante respecto del orden social, para comparar con los demás autores, es cómo hacemos para saber que ese orden es aceptado por las personas. ¿Por qué las personas aceptan determinadas leyes, normas y comportamientos como válidos y por qué desaprueban otros tipos de leyes o normas o comportamientos? Los individuos pueden aceptar un orden legítimo, un orden social, por tradición, por una entrega afectiva, o porque ese orden representa determinados valores, por ejemplo, los valores democráticos, o el respeto a las libertades individuales, o también porque entienden que ese orden es el que le va a traer mayores beneficios. Entonces, las acciones sociales se guían por un orden legítimo y ese orden legítimo respalda también los comportamientos. ¿Qué suele suceder en momentos de crisis? Bueno, hay distintos órdenes que valen para distintos grupos sociales. Algunos se guían por unas leyes o normas de comportamiento y otros pueden guiarse por normas de comportamiento distintas y a veces opuestas, lo que genera conflicto social. La otra aclaración que es importante hacer es que el hecho de que haya un orden legítimo que valga para la mayoría no significa que ese orden siempre sea igualitario. Es más, todo orden implica una relación de dominación, o sea, una relación de fuerzas desigual. Pero acá hay que diferenciar entre el concepto de poder, el de dominación y el de disciplina. Weber dice, el poder es la posibilidad de imponer una conducta contra cualquier tipo de resistencia. La disciplina es la probabilidad de encontrar obediencia ante un mandato de forma automática. La dominación, en cambio, que es el concepto que nos interesa, implica la probabilidad de que un mandato sea obedecido. Entonces Weber dice, el poder es socialmente amorfo. Hay infinitos factores que pueden hacer que una persona imponga su voluntad sobre la otra. Pero la dominación necesita que quien va a ejecutar un mandato o a cumplir un mandato acepte la relación de dominación. Por lo tanto, la dominación está relacionada con la legitimidad, con la aceptación de los dominados. Entonces, ahora sí, hay tres tipos de dominación legítima, aceptada. Tenemos un tipo de dominación
que está basada en la aceptación de los individuos por costumbres muy arraigadas. Por ejemplo, durante mucho tiempo, dentro del seno familiar, se acepta la dominación del padre de familia. Y esto se va trasladando de generación en generación. Otro tipo de dominación es la dominación carismática. En este caso, quien va a ejercer la dominación tiene una cualidad extraordinaria. Puede ser una cualidad de un guerrero, de alguien que tiene determinadas características personales que lo hacen único, y en el día de hoy vemos varios ejemplos de personas o personalidades que tienen cierta fama o cierto prestigio y que por tanto influencian en el comportamiento de otras personas. Pero el tipo de dominación más arraigado en nuestras sociedades contemporáneas, va a decir Weber, es el tipo de dominación racional legal, que va asociado a una administración burocrática, o sea, una administración por profesionales. Y es el tipo de dominación del Estado y de también empresas y otras organizaciones de nuestra época. Una dominación racional legal puede llevarse adelante porque los individuos creen en la ley y en el lugar que la ley le asigna a determinados grupos sociales o personas. Por ejemplo, nosotros acatamos las leyes porque es la propia Constitución la que, a través de las elecciones, permite que determinados individuos lleguen al cargo de presidente, de diputados y senadores que hacen las leyes que nosotros vamos a tener luego que cumplir. Entonces, en este tipo de dominación racional legal, no aceptamos la dominación por costumbre ni porque determinado presidente, diputado, senador tenga cualidades excepcionales, sino porque creemos en el lugar que la ley le asigna. Aceptamos entonces la decisión del presidente independientemente de la persona que ejerza el cargo en ese momento. Con esto creo que es suficiente. Tenemos aspectos para comparar con los otros autores y ya cerraríamos la unidad 1 de la sociología clásica y nos preparamos para el examen final, el examen parcial. Cualquier duda, como ya saben, pueden escribir en la plataforma de Ciader Virtual o por correo electrónico a la casilla personal mía. Nos vemos.